Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 116, Preventa. Con el tráiler del The Elder Scrolls Warcraft, los jugadores se volvieron locos. Personas de todo el mundo estaban desarrollando estrategias para el juego basándose en lo que veían en los libros, las compañías estaban planeando qué harían en el juego para obtener más ganancias, ya que era una plataforma de gran visibilidad, y los jugadores comunes simplemente se divertían. Todo esto y se preguntaban cómo podían experimentar el juego. Después del lanzamiento del tráiler, apareció un gran castillo con detalles de tallas de dragones en todos los hubs. Al igual que al entrar en Minecraft, los jugadores podían hacer esto a través del menú en cualquier lugar, o podían ir a un castillo hecho de bloques de pixel, o los jugadores de Fortnite podían usar un autobús volador que recogía a los jugadores en una ubicación determinada. La aparición de este castillo con las estatuas de dragones atrajo la atención de muchos jugadores curiosos. Al acercarse al castillo, algunos jugadores notaron algo que les aceleró el pulso. Al igual que en Minecraft, los guardias del castillo de bloques eran jugadores con skins cuadradas como en Minecraft, en este castillo de dragones los guardias estaban divididos en 8 razas diferentes. Había humanos, orcos, enanos, tauren, gnomos, trolls, elfos de la noche y no muertos. Todos llevaban armadura con los colores que representaban el color de su facción. Los guardias de la Alianza en azul y dorado, mientras que los guardias de la Horda en rojo y negro. Debido al aura intimidante de estos guardias, muchos jugadores se reunieron alrededor del castillo, pero no tuvieron el valor de acercarse. Hasta que un jugador de skin verde y una camiseta de la Horda finalmente se armó de valor y se acercó al guardia, que también era un orco. Al ver venir a este jugador, el guardia lo miró con una ceja levantada con una expresión muy humana y le sonrió. «Por la Horda», dijo el guardia. Por instinto, el jugador no lo pensó 2 veces y respondió, «Por la Horda». Dicho esto, el jugador se tranquilizó y preguntó, «Hermano, ¿qué es este castillo?». Sonriendo, el guardia orco respondió, «Este castillo es la puerta de entrada a Azeroth, donde los guerreros de ese mundo pueden teletransportarse al mundo de Azeroth para luchar junto a nosotros». Al oír esto, tanto el jugador que hablaba con el guardia como los jugadores que observaban desde lejos se sorprendieron. «¿El portal ya está activo?», preguntó el jugador muy emocionado. El guardia simplemente negó con la cabeza mientras respondía, «El portal aún no funciona. Los magos están trabajando en él para que empiece a funcionar en 7 días. Durante ese tiempo, lo único que puedes hacer en el castillo es experimentar la creación del cuerpo artificial que usarás en Azeroth. Podré crear mi personaje ahora». El jugador se emocionó aún más al gritar esto. Cuando los demás jugadores oyeron el grito de este jugador, también se emocionaron mucho y comenzaron a acercarse, queriendo hacer fila para ser los primeros en crear su personaje. Se puede decir de esa manera. Todos los jugadores pueden elegir la apariencia de su cuerpo artificial, pero la apariencia del personaje solo puede ser guardada por los jugadores que decidan reservar el uso del portal. El guerrero explicó pacientemente. Al oír esto, a algunos jugadores les preocupó el precio que costaría. «¿Cuál es el precio?», preguntó también un jugador con cuernos de toro y una camiseta de la Horda. «Como el precio es diferente para diferentes lugares, no puedo decírtelo, pero según mis superiores, siempre que abras tu menú, habrá una opción de reserva en unos minutos», respondió el guardia un poco confundido, ya que esa parte no la entendía muy bien. Al escuchar esto, los jugadores abrieron rápidamente su menú y comenzaron a analizarlo todo, incluso encontrando algunos cambios en los foros que no habían visto, hasta que encontraron en la pestaña de la tienda, donde era posible depositar dinero para Fortnite o comprar Minecraft, la opción de comprar el The Elder Scrolls Warcraft. El acceso al juego costaba $20, al igual que Minecraft, pero a diferencia de Minecraft, este nuevo mundo también tenía una cuota mensual, que oscilaba entre $5 y $15 al mes dependiendo del lugar donde viviera la persona.
Viendo que era un precio muy razonable para la experiencia que tendrían en este nuevo mundo, muchos jugadores ni siquiera esperaron a probar la creación de personajes y ya compraron la versión de reserva del juego sin pensarlo demasiado. Especialmente cuando vieron que todos los jugadores que reservaron tendrían acceso a una montura limitada que nunca más se podría obtener. Así que, en pocos minutos, Alex vio una enorme ola de GP aumentar en su cuenta, hasta el punto de que se emocionó aún más por retocar los pequeños detalles que faltaban para la finalización del juego. No solo los jugadores estaban entusiasmados con el desarrollo de este juego, Alex también lo estaba. Elder Scrolls Warcraft sería una gran fuente de GP para él, una gran oportunidad para divertirse como tenía previsto jugar, y también una excelente manera de hacer que la humanidad fuera más poderosa en los próximos meses antes del ataque a Nueva York. Al ver el entusiasmo de los jugadores, Alex estaba muy emocionado. Este era el proyecto más grande que había desarrollado hasta el momento, y estaba seguro de que sería una parte importante de su cambio del mundo. Con el aumento de la cantidad de GP que gana, podrá comenzar a invertir en la expansión del tiempo de juego, de modo que en el futuro, los jugadores que pasen 5 horas en el juego, de hecho, habrán pasado 10 horas en el mundo virtual, algo que seguramente cambiará la historia de la humanidad. Las personas que necesitarían 4 años para completar una carrera universitaria, podrán completarla en 2 años en el mundo virtual, o incluso menos, algo que hará que los humanos aceleren aún más el avance de la tecnología. Y Alex, el responsable de esto, será quien reciba los mayores beneficios. Capítulo 117, la petición de Tony. Después de unos días más de desarrollo de Elder Scrolls Warcraft, el juego finalmente estuvo completo al 100%. Gracias al sistema, Alex logró eliminar todos los errores molestos que rompían la inmersión de los jugadores. Por mucho que hubiera errores que consideraba graciosos, Alex sabía que este tipo de error les restaba mucha inmersión a los jugadores en el juego. Considerando que el juego que estaba creando era literalmente un mundo nuevo, cualquier error que rompiera la inmersión de los jugadores y les recordara que esto era solo un juego sería un defecto bastante grande. Por supuesto, este no era un juego de rol, donde los jugadores estaban obligados a seguir roles y fingir que vivían allí. Todos los jugadores tenían pleno derecho a hablar sobre los PNJ o usar conocimientos fuera del juego para obtener beneficios, como guías o estrategias más eficientes que las que otros jugadores habían desarrollado. Pero también sabía que la mayoría de los jugadores disfrutarían simplemente experimentando este mundo como si estuvieran en otra realidad, así que simplemente usó algo de GP para corregir los errores del juego. El mundo de Azeroth que creó era inmenso, varias veces más grande que el Azeroth que existía en su mundo anterior. Donde un jugador tendría que caminar de 30 a 40 horas para cruzar una parte del mapa a pie en su mundo anterior, en el Elder Scrolls Warcraft el jugador necesitaría unas pocas horas para hacer esto. Al igual que en WoW Classic y Skyrim, conseguir una montura sería una tarea difícil, especialmente considerando que subir de nivel en el Elder Scrolls Warcraft sería tan difícil, si no más difícil, que en WoW Classic, donde un jugador con un promedio de 2 horas de juego por día necesitaría meses para alcanzar el nivel máximo. ¿Cómo es probable que los jugadores del Elder Scrolls Warcraft jueguen muchas más horas al día en este mundo? Alex tuvo que equilibrar otras medidas para limitar la velocidad de subida de nivel de los jugadores, ya que no sería divertido alcanzar el nivel máximo tan rápidamente a diferencia de WoW, donde el jugador se centraba más en el contenido final, donde tenía que alcanzar el nivel máximo para disfrutarlo de verdad. Alex utilizó más el aspecto de Elder Scrolls, donde el viaje es mucho más importante que el final. Los jugadores tendrían diferentes mazmorras que completar en cada nivel, con recompensas mucho más encantadoras, lo que mantendría la atención de los jugadores en este contenido de bajo nivel durante mucho más tiempo, así como una mayor penalización por muerte en el juego, lo que haría que los objetos fueran aún más poderosos y necesarios para reducir la dificultad para los jugadores que pudieran lograrlo. Con la finalización del juego y el final de la prueba final de errores, Alex sabía que el juego estaba completo al 100% y que si iniciaba sesión ahora, incluso podría empezar a jugar, pero Alex no lo hizo. Sabía que el mejor momento para jugar es cuando el mundo está repleto de jugadores.
La gente competía por matar monstruos mientras los grupos definían tácticas para subir de nivel, teniendo que atacar a los monstruos más rápido o arriesgándose en equipo para matar monstruos de niveles más altos. Todo era parte de la diversión, aunque la raza humana y los elfos de la noche tienen una zona inicial separada específicamente para ellos. Estos lugares seguramente serán los más concurridos, y Alex se rió entre dientes mientras miraba las estadísticas de interés de los jugadores en estas dos razas. Los jugadores que eligieran jugar con gnomos y enanos no tendrían tantos problemas debido a la baja tasa de selección de estas razas, lo mismo para los jugadores de trolls y no muertos, quienes tendrían una vida más fácil que los jugadores que seleccionaran orcos o tauren, pero eso era lo divertido de ese juego. Esta instalación seguramente atraerá a más jugadores a estas razas después de que se corra la voz, lo que contribuirá a una mayor diversidad de razas en Azeroth. Sonriendo con orgullo, Alex se prepara para iniciar sesión en Oasis para jugar algunos juegos, pero se sorprende al ver una notificación que acaba de llegar a su lista de amigos. Tony. Oye Notch, dime que estás en Nueva York, y Alex se sorprendió por esto. Tal vez Tony quería organizar una fiesta. Notch. Estoy cerca, ¿por qué? Tony. Genial. Por favor, tengo un pequeño problema con un monstruo gigante aquí y creo que tu ayuda sería apreciada y te enviaré la ubicación. ¿Un monstruo gigante? Tal vez Hulk se descontroló. Pero si no me equivoco, Hulk jugaba con Ned de vez en cuando y Alex estaba confundido y abrió internet. Ni siquiera tuvo que buscar sitios de noticias. Lo primero que apareció cuando buscó Nueva York en Google fueron varios artículos sobre una batalla entre Iron Man y un monstruo amarillo gigante. Al ver la apariencia del monstruo gigante, Alex pronto lo reconoció como la Abominación, el enemigo de Hulk con quien lucharon en la ciudad de Nueva York, pero al ver las noticias, ¿por qué Tony estaba luchando contra este monstruo? Abriendo la lista de jugadores en línea en Oasis, Alex pronto descubrió el motivo. En ese momento, Hulk estaba en un bar bebiendo y bailando con otros jugadores de la horda mientras Peter intentaba quitarle la bebida de la mano para evitar que bebiera más. Pero esta actitud solo emocionó más a Hulk, quien comenzó a romper cosas en el bar con gran alegría. Al ver la actitud de Hulk, los demás jugadores vieron que esto parecía divertido y comenzaron a romper todo dentro del bar. El dueño del bar también estaba rompiendo todo mientras bebía con los jugadores, ya que estos muebles eran virtuales, la reparación de estos era extremadamente baja, por lo que el hombre no estaba preocupado en absoluto y se divertía borracho con los demás. Pero al ver a Hulk bebiendo felizmente a esta manera, Alex pronto comprendió el problema. Si Hulk se estaba divirtiendo en Oasis, la única persona que podía con Abominación en estos días era Iron Man. Pero considerando la diferencia de fuerza entre los dos, era poco probable que Tony pudiera con ese grandullón. Aunque la fuerza de Abominación era menor que la de Hulk, seguía siendo mucho mayor de lo que Tony podía manejar. Notch. De acuerdo, estaré allí pronto. Sabiendo que todo este lío fue causado por su interferencia y que sin su ayuda la posibilidad de que la Abominación destruyera la mitad de Nueva York era demasiado grande, Alex sabía que tendría que irse para ayudar a Tony. Usando los poderes místicos que había comprado previamente para visitar Twitch, Alex rápidamente adoptó la apariencia de Notch y se preparó para irse. Por mucho que quisiera ahuyentar a B, y B se lo estaba pasando en grande conduciendo por el oasis y Alex no quería interponerse en su camino. Sabía que B no podría llegar lo suficientemente rápido, así que solo había una alternativa. Gastemos algo más de GP y compremos una habilidad que me ayude a moverme, pensó Alex mientras miraba la lista de habilidades que podía comprar con GP. Aunque había gastado varios millones de GP en los últimos meses, la cantidad de GP que había ganado también era absurdamente grande. Y considerando que se añadían miles de GP a su cuenta cada segundo, tanto de los jugadores que los gastaban en el Oasis como de los que compraban el Elder Scrolls Warcraft por adelantado, Alex tenía más que suficiente para comprar la habilidad que quería. Entre todas las habilidades de movimiento a las que tenía acceso, la que más deseaba que fuera práctica era la de Saltarín, una película que vio hace muchos años, pero que le marcó la memoria por las posibilidades que tenía esta habilidad. Dado que esta habilidad tenía debilidades obvias con la electricidad, donde los agentes preparados podían manejar al protagonista de la película con facilidad, el precio en GP de esta habilidad no era muy alto, solo 600,000 GP. Considerando lo práctica que era esta habilidad a pesar de la debilidad, el precio era demasiado bajo para Alex, algo completamente aceptable para él. Y, por supuesto, para no parecer débil, Alex también compró una habilidad de vuelo.
No una habilidad tan poderosa como la de Superman, ya que el precio de esa era de decenas de millones de GP, sino una simple habilidad de vuelo que se enseña en Camartag. Por supuesto, esta es una habilidad muy avanzada en Camartag que pocos hechiceros pueden aprender, siendo el extraño del futuro uno de ellos, aunque el extraño prefiere usar su capa para volar, pero como Alex ya había desbloqueado mana con algunos hechizos que aprendió de Harry Potter, el precio requerido para aprender este vuelo se ha reducido considerablemente. Sería aún más barato comprar una escoba voladora de Harry Potter, pero a Alex le pareció demasiado ridículo y estaba en contra de la idea, prefiriendo pagar más GP y tener un vuelo más genial y hermoso como el del extraño. Vale, no pensé que mi primer vuelo sería para una batalla, pero ¿quién me envió a armar semejante DOI? Pensó Alex mientras recordaba una foto que había visto en internet del lugar donde se estaba librando la batalla y usaba la habilidad salto para teletransportarse allí. Así, Notch haría su primera aparición como héroe. Capítulo 118, Batalla. Tony estaba desesperado. A pesar de llevar la armadura Mark IV, esta armadura ya había sido mejorada con algunos de los conceptos de la armadura Mark VI que usaría más tarde en la batalla de Nueva York contra la invasión alienígena. Pero aunque esta armadura era bastante tecnológica, no era suficiente para lidiar con el monstruo gigante que tenía delante. Abominación era mucho más poderoso de lo que la armadura actual de Tony podía soportar. Por suerte, la cordura de este monstruo ya se había reducido considerablemente y, como Tony le disparaba algunos láseres de vez en cuando, seguía concentrándose en él. Lo único que Tony tenía que hacer era usar el sistema de asistencia de puntería de Jarvis para ayudarlo a apuntar siempre a la cabeza del monstruo, que era el lugar que le causaba más daño. ¿Dónde estás, Notch?, gritó Tony frustrado mientras veía cómo la batería de su armadura descendía rápidamente. A este ritmo, se le acabaría la batería en menos de 10 minutos, y considerando la destrucción que este monstruo estaba causando en la ciudad, tal vez la batería ni siquiera duraría 10 minutos, ya que tenía que volar y salvar a otras personas mientras le disparaba al monstruo. ¿Qué pasa, Tony? De repente, Tony escuchó la voz que más esperaba oír. Mirando hacia un lado, vio a Notch, con un elegante traje negro de diseñador y una bufanda roja sobre los hombros, con las manos cruzadas sobre el pecho. Notch. Chilló Tony emocionado cuando finalmente vio al hombre que había estado esperando. Alex no sabía qué ponerse. No quería usar un estúpido traje de superhéroe como el del Capitán América, pero tampoco creía que fuera normal ir solo con una camiseta y unos vaqueros, así que compró un traje de sistema a medida por unas pocas docenas de GP con algunas funciones como autorreparación y autolimpieza. ¿Necesitas ayuda con el grandote?, preguntó Notch mientras flotaba en el aire junto a Tony, mirando a la abominación que estaba abajo. Al ver a Notch flotando en el aire, Tony ni siquiera se preguntó cómo lo hacía, ya que se estaba acostumbrando a sus milagros después de ver tantas cosas innovadoras en Oasis. Sí, mi batería está casi agotada, se quejó Tony. Bien, aléjate un poco y cambia la batería, yo me encargo de esto un rato, dijo Notch mientras se acercaba a la abominación que flotaba en el aire. Si bien a Tony no le sorprendió la rapidez con la que Notch se acercó a él ni el hecho de que Notch flotara en el aire como si nada, otras personas no estaban tan tranquilas. Mira, alguien ha aparecido junto a Iron Man, dijo una reportera emocionada junto al camarógrafo dentro de un helicóptero de la estación donde trabajaba. Estaban filmando esta batalla hace unos minutos y también sentían la desesperación de Tony al no poder manejar a este monstruo gigante. Cuando vio que alguien apareció junto a Iron Man, fue la primera en comentarlo y en hacer que la cámara apuntara al hombre misterioso. Este hombre me resulta un poco familiar, comentó la reportera al micrófono mientras miraba al hombre que volaba por los aires. Y vuela de una forma tan asombrosa, ¿está usando magia? ¡Guau! Mira a ese hombre volando, parece que se dirige hacia la abominación. Un comentario apareció en la transmisión en vivo de la estación de la reportera. Oye, yo también tengo la misma sensación que esta reportera, este hombre me resulta muy familiar. Espera, está sacando una varita. Caramba, su varita se parece a mi varita de Witchcraft. Usará un hechizo de Minecraft. Soy estudiante de la escuela de magia Oasis y admito que su varita se ve muy auténtica. La calidad de la imagen es muy mala, no puedo ver quién es esta persona. Cuando aparecían los comentarios, de repente el hombre misterioso apuntó su varita al monstruo gigante y con un rápido movimiento de su varita, el monstruo salió del suelo. Dios mío. ¿Qué demonios? Le lanzó un hechizo al monstruo para que flotara.
¿Existe algún hechizo en la brujería que haga flotar a los monstruos? Dios mío, por fin reconozco a este hombre. Aunque está oscuro, solo una persona tiene el pelo largo y puede usar superpoderes en la vida real así. Es Notch. Dios mío, es Notch. Estamos a salvo. Notch vino a detener al monstruo. Frente a la pantalla de estos espectadores, Notch levantó su varita e hizo que el monstruo flotara 30 metros sobre el suelo. Los brazos y las piernas del monstruo se balanceaban de un lado a otro, pero no podía agarrarse a nada. De repente, Notch bajó su varita y, tan rápido como la varita bajó, el monstruo también comenzó a caer hasta que se produjo un estruendo muy fuerte, antes de que una nube de polvo cubriera la cámara, dejando a los espectadores confundidos y emocionados. ¿Qué hizo? ¿No lo viste? Lanzó al monstruo a gran velocidad contra el suelo. Creo que con ese golpe el monstruo quedará inconsciente. No lo creo, el monstruo duró demasiado en la batalla contra Iron Man. Aunque Notch sea fuerte, no creo que pueda con este monstruo. Notch puede ser poderoso dentro de Oasis, pero aquí, en la realidad, no debería ser tan poderoso. De repente, surgieron varios comentarios pesimistas, lo que confundió a los espectadores. Todos apoyaban a Notch, pero ¿por qué estas personas lo estaban desacreditando deliberadamente? Cállate si no tienes nada bueno que decir. Simplemente no llores cuando Notch mate a este monstruo. ¿Matar a ese monstruo? Creo que Notch va a ser asesinado por ese monstruo. La pelea en los comentarios se estaba volviendo cada vez más intensa, hasta que apareció el humo abajo. Mirando el lugar donde cayó el monstruo, se podía ver que algo se arrastraba. Las personas que desacreditaban a Notch comenzaron a reír, mientras que quienes lo apoyaban estaban un poco tristes. Pero había algo que los confundía. En ese cráter había algo que brillaba. ¿Qué brilla en el agujero? Parece que algo está en llamas. Cuando el humo finalmente bajó, los espectadores pudieron ver lo que estaba sucediendo dentro de ese agujero. Abominación se retorcía con fuerza intentando destruirlo todo, pero había gruesas paredes de tierra que lo sujetaban tan firmemente que no tenía espacio para impulsarse con sus brazos y piernas para romper ese lugar. Pero eso solo no era suficiente para que estuviera tan enojado. Lo que enfureció tanto a Abominación fue que le estaban quemando la cara con un fuego extraño que salía de la varita de ese hombrecito. Unos metros por encima de Abominación estaba Notch, todavía flotando con gracia, pero con su varita apuntando a Abominación con una mano mientras un dragón de fuego salía de la varita y volaba hacia Abominación, así que la otra mano de Notch se movía formando capas de tierra para atrapar a la Abominación atrapada, además de crear una cúpula alrededor del monstruo. La piel de Abominación es muy gruesa y el fuego no le hacía tanto daño como los láseres de Tony, pero el fuego tenía otra característica. Quemaba oxígeno en tan solo 15 segundos, el dragón de fuego pudo extinguir todo el oxígeno en las cercanías de la Abominación, y en otros 15 segundos, el gran monstruo que no dejaba de moverse, cayó al suelo inconsciente. Alex no necesitaba lastimar a la Abominación, solo necesitaba atrapar a este monstruo y usar fuego para dejarlo sin aliento. De esa manera no necesitaba gastar mucho GP con poderes muy poderosos y podía guardarlo para el Elder Scrolls Warcraft y la batalla de Nueva York que se avecinaba. Mirando a su alrededor, Notch vio que se acercaban algunos helicópteros militares y tuvo una idea. Si Hulk puede jugar Minecraft, tal vez la Abominación también pueda. Pensándolo, Notch sintió que esta idea era cada vez más interesante y decidió llevarse a la Abominación con él a su montaña. Allí podría colocar a la Abominación en Oasis y cuando llegara la batalla de Nueva York, podría liberar al monstruo para luchar contra los alienígenas y desatar toda su furia. Así, el rival que Hulk no conoció en esta vida iba camino de encontrarse con él en Azeroth. Capítulo 119, Tweek de Notch, anciano preocupado. Cuando la batalla terminó, Notch no se quedó mucho tiempo, solo le dedicó una sonrisa al helicóptero de noticias y se teletransportó con Abominación. Al ver cómo Notch desaparecía, los espectadores que veían la transmisión se sintieron mucho más tranquilos y seguros, mientras que los militares estaban furiosos. Maldita sea. ¿Quién le dio a Notch el derecho de capturar a ese monstruo? Este monstruo fue creado por nosotros. Tal vez estudiando su cuerpo sea posible crear una fórmula perfecta. Rugió el general Ross furioso en el helicóptero, ignorando por completo la destrucción que había causado su prueba. Tony Stark, por otro lado, miraba hacia donde estaba Notch con una expresión perdida.
Pasé tanto tiempo tratando de noquear a este monstruo, y Notch simplemente lo privó de oxígeno y el monstruo se desmayó. ¿Por qué no pensé en eso antes? Pensó Tony. Tony. Oye, Notch, gracias por la ayuda. A pesar de estar un poco frustrado, Tony le dio las gracias a Notch, ya que sin su ayuda, el daño, la destrucción y el caos que este monstruo causaría en Nueva York serían colosales. Notch. No te preocupes, no fue difícil. Maldita sea, ya vi que no fue difícil, se quejó Tony mentalmente. Tony. ¿Pero qué piensas hacer con el cuerpo de ese monstruo? Preguntó Tony preocupado. No sabía cuáles eran las intenciones de Notch al llevar a este monstruo a otro lugar, ya que si Notch decidía liberarlo en un lugar concurrido, el caos que causaría sería aún mayor que el caos causado hoy. Notch. Conozco a otro tipo grande como él, creo que los dos pueden hacerse amigos. Me llevo a este tipo grande aquí para que se conozcan. Al leer esa respuesta, Tony finalmente se sintió más tranquilo, a pesar de seguir sorprendido por Notch. ¿Notch conoce otro monstruo gigante como el de hoy? Se preguntó Tony. Si hay otros monstruos como este, entonces tal vez haya otras cosas aún más peligrosas. Pensándolo bien, Tony comenzó a reconsiderar si su armadura era tan poderosa como imaginaba. Creo que tengo que empezar a desarrollar más armadura. Tener la armadura adecuada en el momento adecuado puede salvarme la vida. Con Tony preocupado por los posibles enemigos a los que tendría que enfrentarse en el futuro y pensando que tal vez su armadura no era lo suficientemente poderosa, Alex simplemente dejó a Abominación inconsciente en una de las habitaciones de la gran casa de Bumblebee con una computadora que contenía Oasis, mientras cerraba todo con llave desde afuera. Aunque Abominación era muy poderoso, su potencial no se acercaba ni de lejos al de Hulk, que no tenía límites, lo que permitía que una pared bien reforzada lo contuviera fácilmente. Al ver a B, que estaba tocando en Oasis en ese momento, Alex simplemente sonrió y regresó a casa. Fue divertido estirar esos músculos en el mundo real y, pensó Alex mientras su apariencia volvía a la normalidad. Creo que disfrazarme de Notch fue una buena idea. Nadie sospechará que tengo otra cara, ya que mi rostro como Notch siempre será visible, mientras tanto puedo mantener a salvo mi identidad de Alex al ver el Elder Scrolls Warcraft que ya estaba terminado y el helicóptero de noticias que había estado filmando su batalla hacía unos minutos. A Alex se le ocurrió una idea. Al entrar en Oasis, Alex inició sesión como Notch y publicó en el foro del juego, que prácticamente había convertido en un feed de Twitter para los jugadores de Oasis. Notch, hola a todos, ¿vieron la batalla de hoy? El hechizo de dragón de fuego que usé también estará disponible para que los magos lo usen en Elder Scrolls Warcraft. Al igual que las otras clases también tendrán habilidades muy interesantes, jeje, y dado que todos los que jugaban a Oasis tenían una cuenta en el foro y casi todos los que jugaban seguían a Notch, Notch tenía actualmente casi 1.000 millones de seguidores en el foro del juego. Tan pronto como se publicó su mensaje, y con la traducción a todos los idiomas del mundo, en tan solo unos segundos la cantidad de me gusta ya había superado los 50,000, y ese número estaba aumentando extremadamente rápido. 100k, 200k, 500k, 800k, 1m, y los me gusta seguían aumentando y los comentarios también aumentaban rápidamente. Entre los cientos de miles de comentarios, el que más destacó fue el de un jugador inteligente. Extraño. La escuela Oasis de magia y hechicería dará la bienvenida a nuevos jugadores que quieran unirse a nosotros para aprender magia. Solo ese comentario tenía más de 100.000 me gusta de jugadores interesados en unirse a la escuela de magia, lo que hizo que Extraño se estremeciera al pensar en lo que les diría a los hermanos mayores de la escuela de magia cuando descubrieran que tanta gente quería unirse por su culpa. Punto de vista de la anciana mirando su teléfono móvil, que tenía descargada la aplicación del foro Oasis. La anciana se quedó impactada por el comentario de Extraño está promocionando otra escuela de magia, ¿se unirá a Camartage en el futuro? Aunque la escuela de magia de Oasis sea una subordinada de Camartage creada por Wong, ¿no está la identidad un poco rota? Fin del punto de vista. Alex casi se muere de risa cuando vio el comentario del Extraño y se preguntó cómo estaría reaccionando el anciano. Pero al ver la cantidad de gente que quería reservar el Elder Scrolls Warcraft, Alex sintió que ya era hora de lanzar el juego a los jugadores. Entonces, con una orden a Oasis, los castillos del Elder Scrolls Warcraft comenzaron a ser remodelados. Finalmente apareció una fecha y los jugadores de todo el mundo se estremecieron al imaginarse pudiendo desatar hechizos tan increíbles como los que Notch lanzó en esa batalla.
Capítulo 120, la primera batalla. Alex había programado el lanzamiento de Elder Scrolls Warcraft para dentro de 3 días, lo cual fue suficiente para que cientos de miles de personas perdieran el sueño y millones tuvieran dificultades para concentrarse en sus estudios y trabajo porque no dejaban de pensar en este juego mágico que estaba por surgir. Pero lo que más sorprendió a Alex fue una aparición bastante inesperada. Como había leído muchas novelas con temática de Morgue en su vida anterior, algo muy común era que las grandes empresas del mundo real invirtieran millones de dólares para crear un gremio también en el juego, ya que en esas novelas los juegos estaban tan desarrollados que la economía del juego podía incluso afectar a la economía del mundo real. Sin mencionar la publicidad que recibían estas grandes empresas por ser gremios gigantes en esos juegos, eso era algo invaluable. Por supuesto, para que existieran grandes gremios, también tenía que haber millones de pequeños gremios, y ahí es donde los grandes gremios cobraban protagonismo. Al mirar el informe de Oasis sobre los gremios que ya se estaban formando, Alex encontró algunos nombres familiares: Gremio Pantera Negra. Gremio formado por el 98% de los jugadores con IP de Wakanda. Líder actual: Shuri, la princesa del reino de Wakanda. Tendencia actual: Horta. Gremio Osborn. Gremio formado por jugadores de diferentes regiones de EU. Compuesto por diversos talentos en las áreas más diversas. Líder actual: Norman Osborn. Tendencia actual: Alianza. Palacio de Asgard. Gremio formado por los 5 asgardianos que vinieron a la Tierra y con otros amigos bebedores y poderosos guerreros que los asgardianos encontraron. Líder actual: Thor Odinson. Tendencia actual: Alianza. Reino de Ned. Gremio formado por Ned, Peter y Hulk, además de miles de seguidores de Ned. Líder actual: Ned Leeds. Tendencia actual: Horta. Gremio 10º. Y al ver la lista de gremios, Alex se sorprendió de que la Horda estuviera compitiendo muy de cerca con la Alianza en términos de interés, dado que en las primeras carreras del juego, Alex tuvo que admitir que las razas de la Alianza eran mucho más bonitas, mientras que las razas de la Horda eran mucho más brutales y salvajes. Pero considerando que la gente lo veía como un juego, tal vez razas más diferentes como la Horda parecían mucho más divertidas e interesantes. Después de todo, experimentar el juego como un humano sería como experimentar una película medieval que han visto cientos de veces, pero experimentarlo como una raza de la Horda sería como experimentar algo completamente nuevo. Los 3 días de calentamiento para Elder Scrolls Warcraft pasaron muy rápido. Con los datos en mano, lo que más sorprendió a Alex fue que el gremio más grande de cada facción era el Reino de Ned en la Horda, con 371.000 jugadores en el foro que crearon, y en la Alianza era la Escuela de Magia, con Stranger como líder del gremio, que tenía 411.000 jugadores. Aparentemente, mi demostración de magia en la batalla contra la abominación aumentó enormemente el interés de los jugadores en las clases mágicas del juego. Alex pronto comprendió la razón del rápido crecimiento de esta escuela de magia. Dejando de mirar los datos que tenía delante y girando la mirada hacia un lado, Alex preguntó quién estaba a su lado. ¿Y tú, has decidido a qué facción pertenecerás? Al oír la pregunta de Oli, la persona lo miró con enfado y respondió con rudeza: no voy a jugar a eso. Alex imaginó esta respuesta y proyectó una imagen flotante frente a esa persona. En la imagen flotante había un jugador grande con piel verde y una camiseta roja rodeado de otros jugadores. Hulk es actualmente una de las figuras más famosas de la Horda. Pero antes de que Alex terminara de hablar, la otra persona lo interrumpió. Voy a ser de la Horda, dijo Abominación con determinación y fanatismo en su rostro. ¿Quieres unirte a Hulk?, preguntó Alex con una media sonrisa en la comisura de los labios. Abominación estaba furioso mientras lo negaba. Jamás. Lucharé contra Hulk y lo derrotaré en cada oportunidad que tenga hasta quitarle todo lo que tiene. Alex asintió y dejó pasar el asunto. Podía sentir que Abominación no estaba siendo del todo sincero en lo que decía, pero el tiempo diría que era correcto o incorrecto. A 5 minutos del lanzamiento programado de Elder Scrolls Warcraft, millones de personas se reunieron frente a los castillos del juego en todos los centros Oasis. Los jugadores que no estaban tan interesados en el juego y solo habían venido a ver cómo se vería se sintieron un poco desconcertados y consideraron si debían probar el juego que tanta gente había querido jugar.
Con la llegada de más y más jugadores, si esto no fuera un juego, sino el mundo real, estas personas estarían extremadamente acaloradas y prácticamente sordas debido al ruido de tanta gente hablando, pero por suerte, esto era Oasis. A pesar de tener millones de jugadores reunidos, la temperatura seguía siendo agradable para todos y se activaba automáticamente una configuración de juego antirruido cuando se reunía cierta cantidad de jugadores, de modo que no afectara demasiado a los demás jugadores, hasta el punto de que, incluso con millones de personas juntas, el ruido que llegaba a los jugadores era como si solo hubiera unos cientos de personas hablando alrededor. Seguía siendo un ruido considerable, pero mucho más agradable que escuchar a millones de personas hablando tan cerca unas de otras. De repente, en lo alto de cada castillo en los cientos de centros de Oasis, aparecieron varias figuras. Del lado azul del castillo, emergió un humano rubio con armadura dorada decorada con varias cabezas de león, seguido de unas pocas docenas de soldados de diferentes razas con armadura de león. Una vez que llegaron a la cima del lado azul del castillo, los millones de jugadores frente a cada castillo vitorearon y aplaudieron por la alianza. Al oír el grito de los jugadores, el hombre rubio en el centro de los soldados sonrió mientras asentía con la cabeza con orgullo. Pero antes de que los jugadores de la horda pudieran quejarse, al otro lado del castillo, donde todo era rojo y negro, también aparecieron algunas figuras. Al frente del grupo había un orco de piel verde con una gran armadura de bronce con púas y un gran martillo en la mano. Debido a su altura de casi 3 metros y la feroz expresión de su rostro, incluso los jugadores de la alianza se sorprendieron al ver a ese enorme monstruo. Detrás de ese orco, docenas de soldados lo seguían con armaduras similares pero menos prestigiosas. Al ver al grupo que acababa de llegar, los jugadores comenzaron a gritar de nuevo. Por la horda. A diferencia del humano que sonrió y saludó a los jugadores, el orco solo asintió y miró al humano con una expresión burlancia. Al ver esto, los jugadores de la alianza sintieron que su orgullo había sido herido y comenzaron a gritar aún más fuerte. Por la alianza. Por la horda. Por la I. Con los gritos de millones de jugadores, todos sintieron hervir la sangre, y sin que lo supieran, el sistema Oasis estaba calculando el entusiasmo de los jugadores y generando resultados para la primera batalla invisible entre la horda y la alianza. Capítulo 121. Bienvenidos a Zerot. Cuanto más gritaban los jugadores de una facción, más querían gritar los jugadores de la otra facción. En un momento dado, incluso hubo un jugador que compró un megáfono en la tienda del juego y lo usó para gritar aún más fuerte, lo que impulsó a otros jugadores a comprar y, en poco tiempo, había miles de jugadores con megáfonos gritando en cada centro. La disposición de estos jugadores a gritar incluso sorprendió un poco al humano y al orco, pero no lo demostraron y simplemente observaron durante 2 minutos. Cuando a los jugadores les empezaron a surgir ideas cada vez más descabelladas, como la llegada de coches con sistemas de sonido muy potentes con jugadores que llevaban micrófonos encima mientras gritaban el nombre de su facción, una sola acción de los dos líderes en lo alto de cada castillo hizo que los jugadores guardaran silencio. Como si hubieran acordado algo, el humano y el orco levantaron la mano derecha y, cuando los jugadores vieron esto, el silencio que siguió fue aterrador. De los gritos desenfrenados al silencio absoluto, este proceso duró menos de 3 segundos, dejando atónitos a los jugadores que solo habían venido a observar con curiosidad. Aunque la mayoría de estos jugadores tenían apariencia humana, el orco no los miró con desagrado, ya que sabía que aquellos jugadores con corazones de la horda se convertirían en razas de la horda en poco tiempo. En cuanto al humano, al ver a estos jugadores humanos que querían unirse a la horda, solo pudo negar con la cabeza decepcionado, pero sabía que no era culpa de estas personas que no entendían nada sobre Azeroth. De repente, apareció una proyección en el centro, entre los dos líderes. Una persona de 20 metros de altura, con cabello negro largo y una túnica real roja. Entre el largo cabello negro de esa persona, se podía ver una oreja larga que sobresalía, en la misma dirección que sus largas cejas. Para los jugadores que estaban allí, esta persona parecía un cruce entre un humano y un elfo de la noche. Para los jugadores de WoW del mundo anterior de Alex, pronto reconocerían que este jugador era de la raza elfo de sangre, anteriormente conocida como elfo noble. A pesar de que su apariencia tenía ligeras diferencias, los jugadores reconocieron rápidamente a este elfo como una figura muy familiar. Notch. Un jugador gritó emocionado cuando vio a Notch en persona por primera vez.
A pesar de que Notch ya había hecho varias apariciones en persona, miles de nuevos jugadores se unían a Oasis todos los días, lo que significaba que muchos jugadores aún no habían visto a Notch en persona. Con una sonrisa amable en su rostro, Notch saludó a ese jugador y levantó la mano para calmar a la multitud. Había elegido a los elfos de sangre porque era la raza que mejor podía familiarizarse con la Horda y la Alianza, ya que inicialmente los altos elfos estaban más cerca de la Alianza, hasta que fueron traicionados y se unieron a la Horda. Pero nadie sabía nada de eso por ahora, solo algunas pequeñas pistas que deslizó en los libros de huevos de Pascua que estaban esparcidos por Oasis. Queridos jugadores, bienvenidos a la inauguración oficial del Elder Scrolls Warcraft, un nuevo mundo con infinitas posibilidades, donde todos pueden elegir entre diferentes clases, entre ellas, el guerrero. Cuando Nox dijo eso, un poderoso guerrero orco y un imponente guerrero humano aparecieron a su lado, seguidos por cada una de las 8 razas, mostrando la diferencia de cada raza al usar las armaduras. Al ver a todas las razas avanzar, todos los jugadores gritaron emocionados. Un mago. Para esto, solo aparecieron 4 razas: los humanos y los gnomos de la Alianza, y los trolls y los no muertos de la Horda. Cuando aparecieron estas razas, los jugadores que querían ser parte de ellas fueron los que más gritaron, especialmente los que querían ser humanos. Un chamán. Cuando Nox dijo eso, solo se movieron 3 razas de la Horda, lo que hizo que los jugadores de la Horda gritaran frenéticamente. Un paladín. Esta vez fue el turno de los jugadores de la Alianza de gritar emocionados al ver a los humanos y enanos avanzar con armadura blanca y dorada. Un cazador. Y mientras Notch presentaba las clases, los jugadores de todo el mundo que no pudieron iniciar sesión en Oasis por tener que trabajar ese día se reunieron con otros compañeros para ver la transmisión en vivo en el canal oficial de Twitch de Mohan. Aunque había cientos de millones de jugadores viendo la transmisión en vivo en Oasis, en la transmisión de Mohan todavía había casi 200 millones de jugadores conectados viendo y comentando. En una oficina común en el norte del estado de Chicago, Jackson, un hombre de 29 años, estaba viendo la transmisión en vivo rodeado de sus compañeros de trabajo. Como su jefe nunca había probado Oasis, no creyó importante darles un día libre para ver el lanzamiento del juego en persona, lo que causó mucha frustración entre los empleados. Así que se agruparon para verlo en la computadora de Jackson. Incluso otros empleados que nunca habían seguido mucho las novedades de Oasis se unieron para observar, ya que estaban intrigados por el entusiasmo de sus colegas. Maldita sea, la Horda no puede ser paladines, dijo Jackson frustrado después de ver lo hermosa que era la armadura de los paladines. ¿Te quejas de esto? Ya había inventado una historia para el chamán elfo de la noche que iba a crear, ahora toda esta historia tendrá que ir a la basura, y dijo una mujer decepcionada. ¿Historia? ¿Estás creando una historia para tu personaje? ¿Por qué? Preguntó otra mujer sorprendida. Estaba explorando las tabernas del Centro 32 y conocía un grupo allí. Eran un grupo de jugadores que planeaban crear un gremio de rol, donde todos los jugadores crearían historias para sus personajes en Azeroth y, cuando entraran al juego, todos actuarían según esa historia, como si fueran los personajes en lugar de nosotros, explicó la mujer con entusiasmo. Yo había creado una elfa de la noche que, cuando era niña, fue atacada por un oso, pero cuando el oso iba a matarla, un espíritu vino y la salvó, ganándose su amistad, así que decidió que, cuando fuera adulta, se embarcaría en un viaje para comprender mejor a los espíritus y convertirse en chamán. Pero ahora, creo que voy a tener que cambiar un poco esta historia. Al escuchar la explicación de la mujer, todos los demás compañeros de clase se sorprendieron, incluso aquellos que no eran jugadores, cuando imaginaron que podían crear la historia de un personaje y que podían actuar como los personajes como si estuvieran en otra vida. Les dio un vuelco el corazón. Incluso los jugadores que no jugaban a Oasis empezaron a imaginar una historia que podrían contar y se emocionaron mucho al pensar en lo genial que sería vivir una vida así. Escenas como esta estaban apareciendo por todo el mundo y, sin que Alex lo supiera, la comunidad de rol del Elder Scrolls Warcraft se estaba volviendo mucho más grande de lo que él se imaginaba. A diferencia de WoW, donde la gran mayoría de la comunidad de rol se concentraba solo en Goldshire, en el Elder Scrolls Warcraft la comunidad de rol estaría por todo el mundo. Afortunadamente, tal como había visto en FXIF en su vida anterior, Alex añadió una etiqueta de rol para que sus jugadores pudieran reconocerse entre sí e interactuar más fácilmente con otros jugadores que participaban en rol.
Finalmente, después de presentar las 9 clases que se lanzarían con el juego, Notch dijo algo. Por supuesto, si tu raza logra convertirse en mago, nada te impedirá aprender hechizos de mago también, jaja. Bienvenidos a la Azeroth libre, bienvenidos a Elder Scrolls Warcraft. ¡Wow! Los jugadores gritaron emocionados cuando vieron abrirse las puertas del castillo. Capítulo 122, nuevos soldados en un mundo nuevo. Entre los jugadores más emocionados por jugar, Ulk era uno de los mejores. Tan pronto como se abrieron las puertas, entró al castillo con Peter y Ned a su lado. Al entrar al castillo, vieron 16 estatuas, 8 en un lado que mostraban las 4 razas de la Alianza con los 2 géneros disponibles, y las 4 razas de la Horda con los 2 géneros disponibles también. Muchos jugadores todavía estaban confundidos sobre qué elegirían, pero Ulk no tenía dudas mientras caminaba hacia el portal que conducía al lado de la Horda. Tan pronto como cruzó el portal, Ulk sintió una sensación extrañamente familiar. Había sido teletransportado a un espacio blanco, donde frente a él estaba la copa de un guerrero orco. Mirando ese cuerpo, Ulk quiso extender la mano para tocarlo, pero su mano simplemente cruzó el cuerpo del orco, haciéndole comprender que estaba en un estado etéreo. Era como cuando estaba en la conciencia de Gruce, donde sabía que ese cuerpo también era suyo, pero no tenía control sobre él hasta que, al pensar en él, la cabeza calva del orco cambió repentinamente a un peinado muy parecido al suyo. Asombrado, Ulk pensó que el orco se vería más genial si fuera más grande y musculoso, y tal como lo imaginó, el cuerpo del orco resultó exactamente como Ulk lo había imaginado. Por supuesto, solo con una limitación de altura porque la raza no permitía orcos de más de 5 metros de altura. Pero al ver cómo logró personalizar el cuerpo de ese orco, Ulk se emocionó mucho y comenzó a usar su mente para hacer que el orco se pareciera cada vez más a él. Dado que los pensamientos de Ulk aún eran muy simples, debido a su mentalidad infantil, el sistema Oasis tuvo que deducir muchas cosas que estaba pensando y usar la aproximación más cercana a lo que pudo deducir para hacer el cuerpo del orco como Ulk lo imaginaba. Algunos detalles aún eran un poco diferentes de cómo lo había imaginado, pero para Ulk, al ver una versión tan imponente y poderosa de sí mismo, era perfecto confirmando que quería el cuerpo de esta manera. Ulk sintió que la habitación vacía se oscurecía cada vez más hasta que su visión se volvió borrosa. Sintiendo una ligera brisa rozando su cuerpo, Ulk se sorprendió e intentó abrir los ojos con más fuerza, hasta que finalmente logró abrirlos. Mirando a su alrededor, Ulk se encontró en una tienda rústica. Confundido, vio que se había levantado de un saco de dormir en el suelo y que a su alrededor había cientos de otros sacos iguales al suyo. Justo cuando despertó, otros orcos también despertaron confundidos mientras miraban a su alrededor, pero tenían algo en común. Además de la expresión de confusión, era posible ver que todos estos orcos estaban muy emocionados. Ulk miró sus manos y se alegró mucho al ver esas manos verdes y musculosas que le resultaban tan familiares. Apretando los puños, Ulk sintió una fuerza mucho mayor que la que había tenido en otros juegos de Mohan, una fuerza que finalmente lo hizo sentir más cómodo. Esta fuerza no se acercaba en absoluto a su fuerza original, pero Ulk se sintió muy feliz de ver que su fuerza se recuperaba en este cuerpo. De repente, cuando unas pocas docenas de jugadores se despertaron, la tela que cubría la entrada de la tienda se abrió, revelando a un poderoso orco vestido con un atuendo de chamán, seguido de una delicada orca un poco más pequeña que él. Aunque la palabra delicada se usó para describir a esta orca, eso fue solo en comparación con los orcos, ya que su altura de 8 pies no era ninguna broma, por no hablar de los músculos firmes y tonificados que se veían entre su armadura. Parece que algunos de estos soldados ya se han despertado, eso es genial. El hombre vestido de chamán entró mientras miraba a los orcos que acababan de despertar. Como estuviste en coma durante las últimas horas, creo que no recuerdas bien lo que está pasando. Eran los orcos heridos en la última invasión de monstruos del Valle de las Pruebas. Desafortunadamente, miles de nuestros camaradas murieron en la batalla, mientras que ustedes quedaron heridos. Por suerte, aún conservan la vida, explicó el orco. No crean que nuestra batalla ha terminado. Otra oleada de monstruos llegará pronto y aquellos que puedan luchar deberán ayudarnos a lidiar con estos monstruos. La supervivencia de nuestro valle depende de ustedes, jóvenes luchadores. Ulk luchará. Ulk fue el primero en responder, lo que provocó que los demás jugadores, asombrados, también se pusieran de pie y declararan que estaban listos para la batalla.
Al ver la pasión por la batalla de estos jóvenes orcos, que a pesar de estar heridos, aún querían luchar y proteger el valle de ellos, el chamán orco sonrió satisfecho mientras hablaba con la orca que estaba a su lado. Gonakirfall, te dejo a este grupo de jóvenes para que luchen. Espero que los ayudes a prepararse para la próxima batalla lo mejor que puedas. Al oír eso, la orca asintió y respondió con tono militar. No se preocupe, señor, haré lo mejor que pueda. A medida que más y más jugadores despertaban a su alrededor, los que ya estaban despiertos aprovecharon la oportunidad para familiarizarse con sus nuevos cuerpos y prepararse para comenzar su aventura en este nuevo mundo. Escenas como esta ocurrían en cada pequeño pueblo de Azeroth, tanto en la Horda como en la Alianza. Inicialmente, Alex pensó en hacer que los jugadores aparecieran como en el juego original, pero al pensar en la confusión y el caos que esto generaría, dado que este juego es un rumor con físicas táctiles, rápidamente descartó la idea y elaboró un nuevo plan para el comienzo de los jugadores en este mundo utilizando ideas del anime y las novelas que leyó en su vida anterior. Notch decidió hacer que los NPC y los jugadores tuvieran historias independientes, haciendo que cada ser fuera único, lo que hace que el mundo sea más realista e inmersivo. Cada jugador comenzaría en un pequeño pueblo y, cuanto más avanzara, más fuerte se volvería, hasta que, cuando finalmente llegaran a la capital, el poder de los jugadores sería ya mucho mayor. Por supuesto, Alex distribuyó muchos más recursos por todo el mundo y amplió el mapa original del juego varias veces, para que el mundo se viera realmente realista y pudiera albergar a los millones de jugadores que aparecieron sin que la estructura del mundo se viera afectada. Al ver las muchas escenas diferentes que sucedían por todo el mundo, Alex sonrió mientras pensaba en cómo podría convertir a estos jugadores en el próximo ejército humano contra la invasión de Thanos. Fin del capítulo 122.